sobre el concepto de Smart Metering y la nueva situación en España, que se ha abierto tras la publicación de la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. Para esta mesa estarán con nosotros don Manuel Escalante, director general de Inteco. Y pasando ya. Antonio Domínguez, que es el jefe de área de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Don Jesús Palacio Rasal, que es el responsable de telegestión y operaciones en baja tensión en Aragón de Endesa. Y, por último, don Antonio López Sebastianes, que es el portavoz de CECU Madrid. Gracias. Bien, antes de nada, pues vamos a hacer una presentación de todos los ponentes, un poco más detallada. Manuel Escalante, el director general de Inteco. Desde el 30 de marzo de 2012 es, además, miembro del Management Board de ENISA, la Agencia Europea de la Seguridad de las Redes y la Información, y es el presidente del Comité de Normalización 71 de AENOR. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con diferentes certificaciones y formación específica en seguridad. Antonio Domínguez es el jefe de área de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido profesor de electrónica y de sistemas digitales de la Universidad Politécnica y es funcionario del Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información de la Administración del Estado y de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico de la Dirección General de Tráfico también. Ha pasado, ha pasado también por la actividad privada, ocupando puestos de gestión y técnicos, y ha trabajado en varios ministerios en puestos relacionados con las tecnologías de la información. Ha gestionado durante varios años, durante 3 años, del 2003 al 2006, el programa Ciudades Digitales y ha sido el coordinador de servicios públicos digitales en Avanza Local. Hoy nos va a contar qué es lo último también en lo que está trabajando. Jesús Palacio Rascal es el responsable de telegestión y operaciones en baja tensión de Endesa Distribución. Es técnico especialista en electricidad industrial, estudió Ingeniería Técnica en la Universidad de Zaragoza. Tiene 30 años de experiencia en el sector eléctrico en Endesa y con actividad permanente en el diseño e implantación de proyectos técnicos y de gestión. Y, por último, don Antonio López Sebastianes es el portavoz de CECU Madrid y un poco también va a representar los intereses de los consumidores en todo esto del Smart Metering, ¿no? Como introducción a la mesa redonda y digamos un poco, el Smart Metering viene impulsado por una orden europea, que es la 2006/32/CE. Les voy a hacer una breve introducción, un poco para conocer cuál es su contenido y qué cambios son los que están motivando. Esta orden sobre eficiencia energética del uso final de energía y servicios energéticos tiene fundamentalmente 2 objetivos. Por una parte, el fomento de la eficiencia del uso final de la energía y, por otra, el desarrollo de un mercado de servicios energéticos, la potenciación de ese mercado. Además de estos objetivos, existen otros motivos, otros objetivos, por supuesto, como la reducción del CO2, la reducción de la dependencia energética y por supuesto, el ahorro, que en principio se ha estimado en un 9% durante los primeros 9 años de aplicación de esta orden. La aplicación de la orden tiene especial impacto tanto sobre las distribuidoras eléctricas como sobre los ciudadanos, evidentemente. Y también sobre el sector público. Sobre el sector público, lo que dice esta orden es que tienen que jugar un papel ejemplar. Está muy de moda el término últimamente. Pero, desde luego, son los primeros que tienen que aplicar estas medidas. Tienen que garantizar la aplicación de unas más medidas de ahorro dentro de la Administración pública y también tienen que fomentar el intercambio de buenas prácticas entre las administraciones. Como medidas de promoción de la eficiencia del uso final de la energía, que figuran en el capítulo 3 de la orden, habla de la disponibilidad de la información, de la disponibilidad de sistemas de cualificación, acreditación y certificación, de la promoción de instrumentos financieros para el ahorro de energía, habla de las tarifas de eficiencia energética y otras normativas, auditorías energéticas y, por último, en el artículo 13,
habla de la medición y facturación informativa del consumo de energía. En concreto, les voy a leer lo que dice este artículo 13 porque es el que más relevancia tiene para esta mesa que vamos a tener hoy. Los Estados miembros velarán porque, siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el ahorro de energía potencial, los clientes finales de electricidad, gas natural, calefacción urbana y o refrigeración y agua caliente sanitaria reciban contadores individuales a un precio competitivo que reflejen exactamente el consumo real de energía del cliente final y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso. Esta orden ha tenido su reflejo en dos órdenes aquí en España, la IET 290-2012, que viene a modificar la orden ITC 3860 del 2007, que regulan pues, el plan de sustitución de contadores. Y sin más, pues bueno, con esta breve introducción de la parte legal, vamos a pasar pues, a hablar de qué es el Smart Metering, ¿no? Una pequeña introducción en qué consiste realmente el Smart Metering. Vale. Buenos días a todos. En primer lugar, si me permite el moderador, darle las gracias al Ayuntamiento por invitarnos a este foro, a Endesa. Endesa, en todos los foros que invita, suele asistir, y en este caso, que es el Ayuntamiento de Ponferrada, dada la relación estrecha que existe, pues mucho más. Para empezar, habría que distinguir de qué clientes estamos hablando o de qué mercado estamos hablando. Estamos hablando de suministros que tienen una potencia contratada hasta 15 kilovatios. ¿En qué consiste? Pues la telegestión en Endesa, por ejemplo, que ya está bastante implantada, luego comentaremos más adelante, consiste en la instalación de un contador de los llamados inteligentes de última generación, en el cual está dotado de comunicaciones. Entonces, este contador se comunica vía PLC con un concentrador que se instala en cada uno de los transformadores del centro de transformación. Este concentrador, a su vez, tiene un GPRS, un módem GPRS, que es el que contacta con el sistema de Endesa, el sistema central de Endesa. El sistema central de Endesa ya conecta con el sistema comercial de Endesa. Con lo cual, desde el sistema comercial de Endesa se pueden transmitir órdenes para coger datos del contador y, al contrario, el contador le puede mandar datos al sistema central de Endesa. Cuando hablamos de menos de 15 kilovatios, nos estamos refiriendo, hasta 15 kilovatios nos estamos refiriendo al residencial. O sea, va a ser los contadores y pequeños negocios. Exactamente, pero van a ser los contadores que van a tener los ciudadanos en sus casas. Correcto, ¿no? sí. Correcto. Hasta 15 kilovatios. Luego, ya hablaremos más adelante, hay otros tipos de equipos de medida. En cuanto a las ventajas que nos puede proporcionar esto, bueno, pues hay algunas que están por ley en el reglamento de puntos de medida, en el 1110 del 2007, ya viene cuáles son las condiciones que deben cumplir estos contadores. Aparte de esas condiciones, pues por ejemplo, Endesa ha implementado algunas condiciones más. En Endesa, todo lo que se está haciendo de telegestión, como todos sabrán, pertenece al grupo Enel, y entonces lo está liderando nuestra matriz Enel, con una experiencia que tiene de tener instalados más de 33 millones de contadores en Italia. ¿Vale? Entonces, hablando de ventajas, pues una que es bastante importante es la lectura remota, tanto de los registros de energía activa y reactiva, así como de potencia. Con esto, las empresas eléctricas, cuando esté instalada la telegestión, pues nos quitaremos una de las mayores reclamaciones que tenemos, que son el tema de las estimaciones. Podremos facturar mensualmente sin tener que estimar. Otro de las ventajas es la lectura remota de los registros de los parámetros de calidad. Se estarán registrando en el caso de que haya un fallo por un corte de una línea, de una red, por un corte de un transformador, eso quedará todo registrado. Y entonces, conociendo esos datos, pues se podrá mejorar lo que es la red. Otra de las ventajas es que tiene la medida bidireccional, o sea que cuenta tanto importación como exportación. Ahora que está de moda, sobre todo el tema de las cogeneraciones y que para autoconsumo, que va a salir un decreto próximamente, pues también vendrá muy bien porque el contador cuenta tanto importación como exportación. Luego está también... Hoy en día es posible el autoconsumo. ¿Un ciudadano se lo podía plantear? Hay un borrador y va a salir ya.
O sea que sí. O sea, hoy no, pero posiblemente dentro de una semana sí. Y en ese caso, ¿por qué el contador posibilita el autoconsumo? ¿Qué es lo que le va a dar? El contador va a detectar qué consumo se ha generado y qué consumo se ha consumido. Entonces, la diferencia será la que habrá que abonarle al generador. De acuerdo. Vale, una de las ventajas también que nos estamos encontrando es que como tenemos que ir a campo a sustituir todos los contadores a las instalaciones de los clientes, pues hay veces que nos encontramos con instalaciones muy antiguas, a lo mejor de más de 50 años, que están en estado peligroso. Entonces, en esos casos no se cambia el contador, se manda a realizar reformas y estamos evitando posibles cortocircuitos, posibles incendios. Otro de los temas es que permite el control de la potencia. El propio contador lleva un dispositivo que controla la potencia. No hará falta, como ahora, el colocar ICPs. Todos en nuestras casas tenemos, bueno, por reglamento por lo menos, el reglamento del 2002, el reglamento de baja tensión lo que obliga es a tener un IGA, un interruptor general automático, y además un ICP, un interruptor de control de potencia. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es que el propio control de potencia va a estar en el contador. O sea, de esa manera, cuando el cliente cambie el contrato, que será inmediato, ¿no? Correcto. Podréis cambiarlo. El cliente llamará, quiere hacer una modificación de contrato, tendrá un IGA, que es el que protege la sección de la derivación. Entonces dirá, pues quiero ampliar a tanto. Pues no tendremos que ir a su casa, se podrá hacer en remoto, no será necesario. Además nos permite también pues, todo el tema de modificaciones de contrato, de bajas, de reenganches, sin tener que ir a campo. Actualmente en Endesa hemos hecho ya más de 100.000 operaciones sin tener que ir a campo. Está montado el contador, está montado el concentrador y estamos operando directamente. Una de las ventajas más importantes es el consumo del cliente. Estos contadores están preparados para almacenar curva de carga horaria para 3 meses, con lo cual sabemos en cada hora qué consumo tiene cada cliente. Aquí está previsto que el gobierno saque tarifas distintas y dependiendo del consumo que tenga cada cliente, pues podrá optar a una tarifa u otra. Está preparado también para tener 6 periodos, o sea que puede registrar en 6 periodos distintos el consumo, con lo cual se podrá adaptar a las tarifas que el gobierno está pensando en sacar. Luego hay un tema importante, a lo mejor ahora no tanto, es la capacidad de cargas. Llegaba un momento en que había redes, que había puntas que estaban casi saturadas. Pues con esto, en caso de una saturación de la red, se podría dar la orden de decir, por ejemplo, pues lo que sea, Ponferrada. Es que están muy malas redes que alimentan de la subestación y entonces hay que hacer un corte o hay que cortar algún suministro. Entonces se podría decidir, por ejemplo, que todos los contadores de Ponferrada que fuesen telegestionados, lo que se dejar una potencia mínima para que el usuario pudiese disponer de ella. 2,2, 3,3, una potencia que no fuese muy alta, que limitase el consumo de la red y que tuviese servicio del cliente. Es un tema bastante importante también. Otro de los temas importantes es el poder hacer balances de energía. Al tener los contadores, podemos instalar en el centro de transformación un equipo de medida que registre todo el consumo que está saliendo del centro de transformación y hacer balance con los contadores que tenemos instalados. Con esto podemos detectar las pérdidas no técnicas y las pérdidas técnicas. Y las pérdidas no técnicas al final repercuten en el precio del kilovatio y lo pagamos entre todos, con lo cual nos favorece a todos también, ¿no? Y por decir otra más, se han dotado a estos equipos de una alarma en el caso de, ya que estamos hablando de pérdidas no técnicas, en el caso de que alguien manipule el contador. En el momento en el que alguien manipula el contador, pues salta una alarma en el propio display y además comunica el contador con el concentrador y nos envía un aviso para que podamos ir a campo a comprobar qué es lo que está pasando. Un poco en resumen. Muchas gracias. Desde el punto de vista de los usuarios, ¿qué ventajas veis en el Smart Metering? Hemos visto muchas de ellas, desde luego tienen repercusión en el usuario, son beneficios para el usuario, pero muchas también son para la distribuidora. Esto es en teoría todavía, esto es una teoría. Esto es una teoría. Esto hasta que no... Todo esto, mire,
me gusta permitir que sea un poco pesimista en este aspecto. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa cuando se habla de este tipo de cosas? Que nos parece muy bien la tecnología y nos parece muy bien todo lo que sea ahorrar energía, porque nos favorece a todos, pero hay un elemento fundamental de todo esto, y es el precio. O sea, si ustedes nos ponen un aparato y el precio sigue siendo el mismo, por mucho que ustedes quieran, vamos, ustedes, no estoy hablando, permítame, no se ofenda por esto, que es una forma de hablar, no pretendo con esto. Por mucho que se nos instalen aparatos que pueden hacer que en un momento determinado podamos controlar qué es lo que cada uno consume en su casa o no consume, o si llega uno a casa a las 7 y es cuando empieza a gastar luz porque antes la familia está trabajando, bueno, lo que sea, uno puede planificar esto, pero si el kilovatio hora sigue siendo el que es en nuestro país, pues mire usted, eso es bastante complicado. Y le diré algo más, mire, si este aparato va a solucionar, por ejemplo, que en este momento en nuestro país siga habiendo una liberalización formal, pero no competencia, y por consiguiente sigamos estando, no sé cómo decírselo, mire, el 70% o algo menos de los usuarios siguen enganchados a la tarifa del último recurso, lo cual quiere decir que la liberalización y la competencia en nuestro país no existe. Pues me parece muy bien los aparatos que nos van a instalar y nosotros estamos encantados de esos aparatos y estamos encantados de que nos digan cómo funcionan y de cuáles son las posibilidades que tienen. En teoría hay muchas posibilidades, vamos a ver en la realidad qué es esto, en qué se traduce. ¿Quién va a comprar estos aparatos? ¿Lo vamos a tener que comprar nosotros? ¿Lo vamos a tener que alquilar? ¿El alquiler cuánto nos va a costar? Hay muchas dudas con respecto a estas cosas. No estoy con ello negando la mayor, nos parece muy bien, si esto es un instrumento estupendo, pero el punto de vista del consumidor es muy diferente, se lo digo de verdad, al punto de vista que tengan en este momento el gobierno, las empresas u otros, porque el consumidor lo que mira, obviamente, es que todos los meses cuando llega el recibo dice, bueno, esto, ¿cómo es posible? Si esto no puede ser. Entonces, estos son los problemas que en este momento tiene el consumidor. El famoso déficit tarifario no creo que lo vaya a solucionar el tema de los GPS y de no sé qué. No, hay una serie de problemas muy graves en este momento que afectan al consumidor, muy graves, que hay que solucionar. Bueno, pues, digamos que estos están fuera del ámbito de esta mesa. Sin duda, pero lo que quiero decir con esto es que bienvenido sea este aparato. Por cierto, en Madrid nosotros ni está ni se le espera. Bueno, ahora vamos a ver un poco cuáles son los planes de despliegue. Lo empiecen a instalar, porque en Madrid, luego, como asociación de consumidores, nadie nos ha llamado para decir, oiga, venga usted y le vamos a enseñar cómo funciona el aparatito este. Y se lo dice usted a sus asociaciones. Bueno, mire usted, no quiero personalizar, las compañías en general, en Madrid está Iberdrola, están otras compañías, y hasta ahora, por eso le digo que bueno, pues esto será una maravilla, pero yo que pertenezco a una asociación de consumidores que lleva 25 años defendiendo al consumidor, hasta ahora nadie, ni del gobierno, ni de ninguna compañía nos han dicho, oiga, vengan ustedes aquí, que le vamos a enseñar a ustedes cómo funciona esto, para que podamos transmitirles o tengamos una idea un poco clara de todo este asunto. Y con esto no estoy diciendo nada, estoy siendo un poco crítico porque también es mi obligación. Ha hablado de muchos temas que habría que para mucho rato de debate, ¿no? Pero concretamente con el último yo le puedo decir que en el MISA he dado charlas, por ejemplo, en Aragón, Asociación de Consumidores. Bueno, pues estamos presentando a ver si en Madrid lo hacen. A ver si en Madrid lo hacen. Bueno, el primer impacto que va a tener para los consumidores, que no sé en qué medida es un impacto, es el cambio de los equipos de medida. Entiendo que bueno, pues será un alquiler y que en principio no debería ser ningún... Está reglamentado. Exacto, no debería ser ningún impacto, excepto para aquellos usuarios que tengan contadores en propiedad. ¿Qué va a pasar con esos usuarios? Pues también está legislado, sí, está casi todo legislado. Si tiene menos de 15 años, le han dado el Ministerio, la Comisión Nacional de Energía, le han dado un valor de 15 años. Si el contador es propiedad del cliente y lleva instalado menos de 15 años, se cambiará por uno, puede elegir él si quiere, pero en este caso si tiene menos de 15 años no le merece la pena, por uno en alquiler, pero no se cobrará alquiler hasta que no llegue a los 15 años. Eso está legislado así. Okay. Hay persona que hace 5 años que se montó el contador, se le cambiará y estará 10 años con el contador que no pagará alquiler, por ejemplo. En propiedad no va a haber... Propiedad ahí, igual, podrá tenerlo, ¿no? Entiendo. El usuario tendrá que encargarse del mantenimiento del aparato, claro, lógicamente. Pues claro. Comentaba antes que el Gobierno está barajando el poder dar de alta posibles nuevas tarifas, ¿no? Con lo cual, si hay que programar el contador, me imagino que si tenemos que hacer una actuación, las empresas distribuidoras, pues eso habrá que cobrarlo, si es propiedad
el contador del cliente. Entiendo. Y los usuarios, porque un contador inteligente, la verdad es que da muchísima información. ¿Realmente los usuarios van a tener acceso a toda esa información? Aparte de esa información, ¿quién va a decir a qué datos va a tener acceso el usuario final? Y además, ¿quién se lo puede proporcionar? Eso está todavía en debate. Endesa, concretamente, ha presentado a la Comisión Nacional de Energía un formato de cómo entregar los datos. Y lo que se está hablando, o sea, hay que legislarlo todavía, es el preparar una web donde se puedan depositar los datos y bien las comercializadoras. Hay que tener en cuenta ahora que tenemos la comercializadora también por medio. Las distribuidoras no contactan directamente con los clientes. Son las distribuidoras las que tienen los contratos con los clientes. Entonces, las distribuidoras son los que marcan el precio, con lo cual, perdón, la comercializadora es la que marca el precio, con lo cual la distribuidora nunca le va a poder dar un precio al cliente, lo que sí le puede dar es información. Y esa información se está hablando de que se cree una página web y entonces legislar para que eso esté así. De acuerdo. ¿Cuáles son, me gustaría saber un poco cuáles son los planes de implantación del Smart Metering? Hay dos órdenes que un poco marcaban esos plazos y bueno, en España, ¿cómo se está ejecutando? La última es la 290/2012, que se publicó el 21 de febrero de este año, y en el cual ahí marca los nuevos plazos. Antes había unos plazos que han sido modificados. Entonces dice que el 31 de diciembre del 2014 tiene que haber instalados el 35% de los contadores, de cada distribuidora, por supuesto. En 31 de diciembre del 2016 otro 35%, con lo cual el 70%, y el 31 de diciembre del 2018 tiene que estar instalado todo el parque de contadores. Yo puedo hablar de Endesa, como estamos haciendo. Endesa empezó un piloto en julio del año 2010 que colocó 25.000 contadores en Zaragoza, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, por el tema del Smart City y tal. Se instalaron 25.000 con sus concentradores, empezaron a hacer pruebas, se vieron que funcionaban y a final del año 2010 había instalado 100.000 contadores. El año pasado, el 2011, a finales del 2011, primeros del 2012, instalamos el contador 1 millón y a día de hoy hemos pasado ya los 2.800.000 contadores. Y hemos leído, sin tener que estimar, más de 1,5 millones de lecturas. Por eso digo que sí que se están haciendo ya. El usuario aún no puede, digamos, tener una interconexión ahí, no tiene información, no puede planificar, no puede diseñar su propio. Todavía no. No, era lo que decía, que es que no hay legislación actual, Entiendo, entonces no lo podemos hacer. Entiendo que ahora se está disfrutando las ventajas de la telemedida para la distribuidora. Correcto. Y el ciudadano todavía no tiene acceso a esa información. A eso me refiero. Que en esta primera fase, al parecer, ustedes tienen información, pero el usuario aún, digamos, no tiene capacidad como para poder. Entiendo. Tiene que legislar eso y aparte las tarifas nuevas, para que el usuario, aparte con su información, pueda aprovecharlas. La verdad es que pues cuando eso suceda volveremos a hablar, entonces hablaremos con más propiedad. Pero eso entenderá que no depende de las empresas distribuidoras, eso depende del gobierno. Digo, en este debate que estamos teniendo, digo que efectivamente cuando el usuario realmente pueda hacer uso de este aparato y sepa cuáles son estas cosas positivas que se nos dicen que va a haber, pues podremos hablar de eso. Oye, acabo de planificar que la cocina de la vitrocerámica me ha gastado más. Bueno, pues estas cosas que serán muy positivas, pues a lo mejor el usuario efectivamente, pero mientras tanto, insisto, en la Comunidad de Madrid al menos, el que sea, el gobierno, quien sea, el que lo tenga que hacer, pues hasta ahora ni está, ni se le espera, porque insisto, que no tenemos noticias. Me alegro mucho que en Aragón y otros sitios, en Aragón, en Cataluña, donde distribuyen Endesa, en Baleares. Viendo esos planes y viendo las fechas, está claro que se irá cubriendo poco a poco el resto de España. En teoría, nosotros ya vamos a instalar el 24%. En el 2014. Endesa. El 24%. El 24%. Vamos a terminar el año con el 26%. El año que venga habremos llegado al 35% y estaremos en el 2013. O sea, vamos por delante. Los demás distribuidores, yo no tengo nada que ver con ellos. Bien, en cualquier caso, es importante esa información para los ciudadanos desde el punto de vista del ahorro, pero bueno, esto abre también nuevos retos. El disponer de esta información abre nuevos retos pues, en diferentes ámbitos. El primero es el de la seguridad. Entiendo que esa información es una información sensible y que hay que proteger, y hay nuevos retos también en la parte de la estandarización.
que por lo que estamos comentando, pues sí que va a haber, el Gobierno, digamos, va a legislar para que haya un formato común, ¿no?, de información. Pero ¿dónde están los principales retos? Bueno, antes de nada, buenos días a todos y muchas gracias a Conetic por esta invitación a estar en una mesa tan interesante. Sí, en mi opinión, los grandes retos son esos, desde el punto de vista de un tecnólogo, más allá de disquisiciones con respecto al mercado, pues la interoperabilidad y la estandarización que garantiza la interoperabilidad de dispositivos, comunicaciones, datos y, por otro lado, la seguridad. Desde el punto de vista de la interoperabilidad tenemos que tener en cuenta que aparecen nuevos agentes o parece que pueden aparecer nuevos agentes en la cadena de valor, razonablemente, pues nuevos modelos de comercialización. Sin lugar a dudas, vamos a tener que superponer una infraestructura nueva de equipamientos, una nueva generación de equipamientos inteligentes para poder tener una infraestructura de red inteligente. Yo estoy hablando ahora un poco de lo que es red eléctrica, aunque el Smart Metering se va a implantar según otros sectores como la distribución de gas o el agua. Pero bueno, quizás la red eléctrica nos permite hacer la foto y poner ejemplos que nos permitan entender las cosas, ¿no? Hablando de la red eléctrica, pues nuevos equipamientos que razonablemente deben ser interoperables para evitar cautividad de los clientes, para conseguir que la información fluya y que se puedan propiciar todos esos nuevos modelos de negocio e introducir esa mayor eficiencia en la red. ¿Qué esperamos de las redes inteligentes? Bueno, pues sin ser un experto, esperamos una generación eficiente de la energía, probablemente en un modelo distribuido, más allá del modelo centralizado en el que nos encontramos ahora mismo, probablemente pues generación en la red o pegada a la red de distribución, no necesariamente a los grandes centros de producción de la red de transporte. Esperamos una demanda más eficiente. En la medida en la que tengamos información, pues conseguiremos aplanar las curvas de demanda, que parece que es un tema importante, reducir los picos, aprovechar mejor los valles y nos ayudará a tener también una generación más eficiente. Deberíamos detectar tempranamente los fallos, evitando que un pequeño fallo pues en cascada pueda provocar un incidente grave. Probablemente hacer un mantenimiento predictivo en lugar de un mantenimiento correctivo. Si tenemos información precisa de nuestros equipos de red, podemos detectar microfallos, podemos detectar probablemente incluso por la curva de consumo el envejecimiento de determinados equipos y, por tanto, ser capaces de anticipar la sustitución de esos equipos. Aparece el coche eléctrico. El coche eléctrico hoy no es nada, pero el coche eléctrico va a ser una gran batería circulando por el mundo, que en un momento dado va a estar consumiendo energía, chupando energía de la red, pero en un momento dado va a ser energía almacenada que puede revertir en la red, y eso tenemos que saber, tenemos que tener la capacidad de gestionarlo adecuadamente. Y como decía antes, pues nuevos modelos de negocio, ¿no? Nuevos modelos de negocio que permitan, pues, de cara al consumidor, al fin y al cabo, pues yo me pongo un poco en el lado del consumidor, que es lo que más conozco, pues mejores precios, un consumo más eficiente y más inteligente. ¿Derivado de qué? Pues derivado de que se introduzcan nuevos agentes y de que esos nuevos agentes consigan optimizar sus actividades de producción y distribución, ¿no? Bueno, para eso, ¿qué necesitamos para conseguir todo eso? Pues necesitamos que exista homogeneidad en los protocolos de comunicaciones. Los protocolos de comunicaciones deben ser homogéneos en todas las capas de la red eléctrica, en la generación, en el transporte, en la distribución, en todos los digamos, ámbitos de la red. ¿Por qué? Pues porque el nuevo modelo probablemente va a exigir un sistema de toma de decisión distribuido, no un sistema de toma de decisión centralizado como el que tenemos ahora, y por tanto tenemos que garantizar que la información pueda fluir y que la información pueda ser consumida por los distintos agentes, por lo cual necesitamos protocolos estandarizados. Tenemos que evitar que existan silos en cuanto a protocolos de comunicaciones. Entonces hay estandarización muy importante. Por otro lado, como decía, se van a introducir nuevos equipos, una nueva generación de equipos inteligentes que va a ser la infraestructura de la red inteligente. Nuevos sistemas inversores, las protecciones, las RTUs, los propios contadores inteligentes de los que estábamos hablando. Es imprescindible que exista un adecuado nivel de estandarización para que al final también estemos hablando de un mercado abierto y, por tanto, un mercado eficiente. Los equipamientos deben ser razonablemente estandarizados, de modo que un contador pueda hablar con cualquier marca de concentrador y que cualquier concentrador pueda estar conectado a un sistema SCADA, por ejemplo, a través de la red de comunicaciones que sea, ¿no? Por tanto, necesitamos estandarización a nivel de equipamientos. Y luego, otro tema importante en relación con la estandarización son los modelos de datos normalizados. Necesitamos tener un modelo de datos normalizado. Razonablemente, todas las funcionalidades de la red deberían tener una descripción a nivel nomenclatura e incluso semántica, de modo que cualquier equipo de la red sea capaz de decirle al resto, oye, soy
fulano, soy un conversor y soy capaz de hacer todo esto y ahí te mando mis datos, además pertenezco a este cliente, y que todos los equipos de la red pues utilicen el mismo modelo de datos normalizado y sean capaces de entenderse, ¿no? Entonces, la estandarización es clave. Cualquier mercado eficiente funciona sobre esquemas de estandarización fuertes, y si queremos tener pues, un mercado eficiente y libre, que es lo que hará que sea más eficiente, pues necesitamos un alto nivel de estandarización que garantice la interoperabilidad. En otros mercados ha habido problemas de no estandarización y eso ha generado pues, mercados cautivos, clientes cautivos, y que bueno, pues no han logrado las eficiencias que en principio se esperaba de ellos, ¿no? Y el otro gran reto pues es el reto de la seguridad. La seguridad entendida en el ámbito de este tipo de infraestructuras, que además son infraestructuras críticas en general, pues siempre se ha visto desde el punto de vista de la seguridad física, ¿no? La seguridad física son sistemas de control industrial orientados al tiempo real, orientados a la eficiencia. En general, la seguridad desde el punto de vista lógico no se ha tenido en cuenta, como sucede en cualquier sistema de control industrial. La seguridad desde el punto de vista lógico, pues, en principio no preocupaba a nadie, ¿no? Esto es una preocupación del siglo XXI, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Realmente qué es una red inteligente? Pues es, en el caso de la red eléctrica tradicional, en la que introducimos comunicaciones bidireccionales, consumidor o cliente-proveedor, introducimos unas capacidades de medida, unas capacidades de monitorización y unas capacidades de telegestión. Básicamente esa es la definición de la que hemos partido precisamente en la Agencia Europea para la Seguridad de las Redes y la Información para analizar el problema, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es lo mismo que antes, más comunicaciones bidireccionales, más capacidades de monitorización y telegestión. ¿Qué hay? Pues hay unos equipos por ahí que tienen unos sistemas operativos, que tienen unas memorias, unos procesadores conectados a unas redes que, independientemente de cuál sea su nivel físico y de enlace, es decir, me da igual que aquello sea un PLC o que sea un GPRS, me da exactamente lo mismo. Por encima de eso, pues probablemente estén hablando en TCP/IP, que es algo sobradamente conocido, cuyas vulnerabilidades y vectores de ataque son conocidos. El panorama así, una foto de aquello, es como algo parecido a una pequeña Internet con un montón de pequeños ordenadores conectados que son capaces de transmitir información y que son capaces de ejecutar órdenes sobre un sistema físico que es el que nos da la energía, ¿no? Es decir, pensemos en escenarios, pues un fallo generalizado o intencionado podría provocar apagones selectivos o apagones generalizados por una orden a un contador. Eso antes era inviable. Allá donde hay un sistema operativo hay una posible infección por virus, perfectamente. Un concentrador, pues un concentrador ya es otra cosa. Un concentrador ya está diciendo cuál es el consumo de todos los clientes conectados a ese concentrador, que es pues, efectivamente pues, un centro de transformación. Podríamos provocar un recalentamiento de un centro de transformación si le engañamos con la información que le estamos transmitiendo. Todo esto los expertos saben mucho más. Yo estoy un poco intentando trasladar esto al mundo en el que ya la seguridad o la ciberseguridad es un elemento importante, ¿no? Esto suena a ciencia ficción, probablemente porque el desarrollo del Smart Grid, pues bueno, pues a pesar de que va bastante rápido, no es de dominio público, es una ciencia ficción, pero es una realidad. Es una realidad y es una realidad que preocupa. Desde el punto de vista de los sistemas operativos, de concentradores, de contadores, ya hay pruebas de concepto. En el 2009, en la Black Hat, que es la conferencia internacional más famosa en materia de ciberseguridad, un famoso hacker presentó una prueba de concepto de ejecución de una aplicación en un sistema operativo de un concentrador, una aplicación que era un virus y que tenía la capacidad de replicarse como un virus de gusano en otros concentradores conectados a la misma red. Bueno, pues es una prueba de concepto de que un virus podría infectar concentradores. Insisto, es una prueba de concepto. Esto no ha sucedido, pero es perfectamente posible que una cosa como esa pudiera en un momento dado llegar a suceder, ¿no? Desde el punto de vista del fraude, pues en Puerto Rico, fue en 2009 o en 2010, hubo un caso bastante importante en el que ex empleados de una empresa de fabricación de contadores inteligentes, junto con empleados de la distribuidora, pues falsificaban por entre 300 y $1.000, falsificaban los contadores, engañando, digamos, con respecto al consumo. En el caso de las pequeñas industrias, eran $3.000, lo que costaba falsificar aquel contador, ¿no? O sea, que se puede, y es una falsificación por software, con una aplicación que se descargaron de Internet. Es decir, bueno, es otra cosa, ¿no? Y luego hay un tema que preocupa mucho, que es el tema de la privacidad, ¿no? El tema de la privacidad, porque el nivel de información que va a haber en algún sitio con respecto a los consumidores finales, pues es muy grande. Alguien va a tener información de cuándo me levanto, cuándo me acuesto, si estoy de vacaciones, cuánto consumo,
Y es más, en el año 2011, la Universidad de Münster, de Alemania, publicó un informe en el que habían hecho experiencias de lo que ellos llamaban la huella eléctrica de los hogares, ¿no? Ellos eran capaces de averiguar, simplemente por la información que recibían de un smart meter, saber qué electrodomésticos había en aquella casa. Pues había una lavadora, había un frigorífico, una televisión. Incluso en el caso de la televisión, podían saber si lo que se estaba reproduciendo, visualizando en la televisión, procedía de la señal obtenida por la antena o de un DVD. Incluso más allá, dicen que, siguiendo con este estudio, serán capaces de identificar marcas. Bueno, el tema es serio, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista industrial, es una información muy importante para la competencia. Porque saber lo que produce una industria, lo que consume, la maquinaria de equipamiento que tiene, el nivel de envejecimiento que tiene, es información trascendental para la competencia. Todo esto es una realidad y preocupa. El FBI ya saca un informe anual donde empieza a hablar de cosas que están sucediendo, ¿no? En la ENISA, pues decidimos que este año era un buen año también para empezar a hablar del tema de la seguridad en Smart Grid, y hemos sacado también un informe, ¿no? Por ir muy rápido, se están haciendo cosas, sobre todo Estados Unidos va por delante. Están preparando ya un esquema de certificación en materia de seguridad de equipamientos que se van a introducir dentro del Smart Grid. En Europa estamos todavía en la fase un poco de las ideas. Alemania está empezando a preparar perfiles de protección, o sea, esquemas de certificación de concentradores, que se considera un poco el nudo gordiano de lo que es seguridad, más allá de prevención del fraude o privacidad. El nudo gordiano de la seguridad está en el concentrador. En Alemania han empezado por ahí. ¿Y en España dónde estamos? Bueno, pues en España, en el ámbito de la certificación de infraestructuras físicas no hemos entrado. Estamos muy avanzados en la legislación desde el punto de vista organizativo, lo que es la ley PIC, la ley 8/2011, que es la que habla de protección de infraestructuras críticas. ¿Qué es lo que habrá que hacer en España? Pues probablemente, siguiendo el ejemplo de otros, en algún momento pues empezar a pensar en esquemas de certificación de infraestructuras de Smart Grid, o modelos de testing, en fin, pues tendremos que empezar a pensar en todo esto. Lo que sí que es cierto es que, si bien todavía no es algo tremendamente, no es un tema de actualidad, sí que es algo que preocupa y para lo que hay que ir preparándose para el futuro. Todos, fabricantes, operadores, la propia administración, los que trabajamos en materia de ciberseguridad. Por dar un dato, que es el último, hace muy poco hubo una reunión de un país no necesariamente aliado de Estados Unidos que estaba identificando cuáles eran los vectores de ataque o las vulnerabilidades más grandes que había en Estados Unidos. Su vulnerabilidad número 1 es su red eléctrica, y especialmente por el hecho de que están introduciendo el Smart Grid, lo que va a permitir un ataque coordinado sin acercarse allí absolutamente para nada. Eso es algo que ha identificado un ejército extranjero enemigo de Estados Unidos. Este tema es una realidad y hay que trabajar y tomárselo en serio. Ok, muchas gracias. Bueno, el Smart Metering es una pieza fundamental de las Smart Grids, y todo esto pues forma parte también del conjunto de tecnologías que se pueden aplicar en una ciudad inteligente. Hace unos años, no tantos, hablábamos mucho del concepto de ciudades digitales, y ahora pues bueno, el tema de moda son las ciudades inteligentes. ¿Cuál es la transición de un término al otro, y también un poco cuáles son las diferencias? Muy bien. Soy Antonio Domínguez, como me ha presentado el moderador, y agradecer a Conectic y al Ayuntamiento la invitación, y desde luego me sorprende que efectivamente estamos ya en temas de inteligencia. Estamos en temas de inteligencia. Cuando empezamos las ciudades digitales en el año 2002, el asunto de la eficiencia energética ni siquiera se planteaba. Nosotros hicimos una serie de líneas de actuación y no hablamos nunca, ni siquiera se nos ocurrió también, es cierto, en ese momento bastante teníamos con sacar adelante teleformación, teleasistencia, que el Ayuntamiento diera servicios de administración electrónica, que diera alguna idea de cultura, turismo y ocio a la persona que llegaba a esa ciudad, que se empezase a hablar con cierta intensidad ya del teletrabajo. Hace 10 años. Desde el Ministerio éramos los tractores de los ayuntamientos y comunidades autónomas, gente que sabíamos muy poco, pero ellos sabían menos, porque llegábamos a ayuntamientos y el informático era una persona por allí, que era pues el que arreglaba la fotocopiadora, que era un mañoso, un hombre inteligente y tal, y le ponían de interlocutor, ¿no? Hoy los ayuntamientos, todos los alcaldes hablan de nuevas tecnologías, tienen concejales de nuevas tecnologías, y la preocupación es fuerte y saben más que nosotros. O sea, yo salgo por ahí, el otro compañero que empezó conmigo ya no está, el hombre murió,
y saben bastante más que nosotros. Es una sorpresa. O sea, desde luego, ha habido un tirón tremendo de mentalidad y de tecnología y a la vista está. La ciudad inteligente tiene unas diferencias esenciales con las ciudades digitales. La primera es que el ciudadano mete ruido, mete bulla, es participativo, exige, porque paga, unos servicios de calidad y a la vista está. Eso está a la vista. Exige que el gobierno sea mucho más transparente, el gobierno municipal. Yo cuando hablo ahora del término de gobierno no hablo del gobierno de España, que es un concepto pues acuñado no hace muchos años, porque el gobierno era el gobierno, hablo ya del gobierno municipal. Entonces, efectivamente, el gobierno municipal tiene que ser mucho más transparente, tiene que ser dejarse que el ciudadano entre en algunas de sus entrañas a efectos de información. Esa es una diferencia importante. Gobierno abierto y datos que tiene el gobierno que tienen que ser abiertos. Por ejemplo, hablando con un experto del BBVA, un día de estos que nos reunimos en saraos parecidos a este, le dije, hombre, Marcelo, ¿qué se te ocurre a ti para que el gobierno pudiese crear a partir de la tecnología Open Data nuevos negocios? Dice, pues mira, Antonio, si el gobierno hiciera públicos sus presupuestos, los ayuntamientos hicieran públicos sus presupuestos en un sitio accesible y consumible, en el sentido de que no fuera mediante un BOE o una ordenanza de estas municipales que son, bueno, pues más o menos barrocas para la persona que no está metida en este ámbito, habría empresas que se posicionarían y dirían, hombre, voy a invertir por aquí, puesto que la inversión va en esta dirección. Yo me acomodo a donde va a ir la inversión pública, que en España sigue siendo la inversión creadora principal de negocio en este país, ¿no? Luego, efectivamente, el gobierno tiene que ser abierto. Me he tomado aquí unas chuletas, pues se me había olvidado lo que había traído. Otra cosa que también es el ciudadano a cambio es participativo. El ciudadano es un elemento activo en las ciudades digitales, en las ciudades inteligentes. No así ocurría en las ciudades digitales, que era un elemento pasivo. Te daba un servicio, lo utilizabas si querías y si no, pues bueno, hasta ahí hemos llegado, ¿no? En este sentido es protestón porque paga y es además participativo porque puede colaborar también con el ayuntamiento mandándole información de cómo está el medio ambiente, llevando medidores en su coche de medio ambiente, de polución, de contaminación atmosférica. Le puede decir, bueno, pues que no está de acuerdo con determinadas ordenanzas, es decir, quiere entrar en la democracia participativa, en la toma de decisión de algunos aspectos que le conciernen desde el punto de vista del gobierno de la ciudad. Puede ayudar efectivamente a hacer la movilidad mucho más fluida. Desde el punto de vista de la eficiencia energética no hemos llegado todavía, pero parece ser, y es la idea de la ciudad inteligente, que el ciudadano pueda efectivamente elegir cuándo le conviene, con qué tarifa horaria le conviene consumir. Tiene que poder manipular o ser interactivo con una red que parece ser que, bueno, que va a llegar, ¿no? Entonces, efectivamente, está ahí. El ciudadano es importante desde el punto de vista de su observación. Hay quien dice que la información está presente en todos los sitios, lo único que hay que hacer es darse cuenta de ello. Hay que ser más avispados de los que somos, ¿no? Ser más observadores, ser capaces de captar la realidad de una manera más fina que la estamos haciendo. Parece ser, dicen los expertos, que solo utilizamos el 5% de la información que se genera. El 5%. Entonces, ¿qué dice esto? Pues que nos queda mucho por hacer y que la idea de ciudad inteligente estamos en la incipiencia. No sé hasta qué punto vamos a llegar o vamos a dejar de llegar o lo vamos a conocer o no, pero desde luego ni la tecnología puede parar, ni la observación de la realidad puede ir afinándose continuamente. Es decir, no vamos a ser capaces de parar este tren, con lo cual es absolutamente inequívoco que tenemos que subirnos a él. Con más o menos ganas, con más o menos pelea, habrá intereses de una manera o de otra. Cuanto las ciudades son más grandes, la gente venimos a las ciudades mayores porque tenemos mejores oportunidades de
tener mejor calidad de vida. Al llegar aquí trabajamos, se genera una dinámica económica, nuevos negocios, en fin, que empieza la rueda que ya no para. Eso es importante, es imparable. Las empresas que se metan, y es muy importante, desde el principio en la planificación de ciudades inteligentes, tienen que saber que la primera etapa va a ser un tirón importante de negocio y vendrán valles, porque todo esto es cíclico, y no deben abandonar aquello que han empezado. Deben seguir apoyando a los gobiernos locales en la continuidad de la ciudad inteligente. A lo mejor con rendimientos económicos no tan buenos como al principio. Eso es una cuestión que yo creo, ¿no? Y por eso la estoy diciendo. Y por otra parte, las empresas tienen que hacer una planificación de futuro. No podemos ser restrictivos con una mentalidad corta, decir, necesitamos esto y aquí nos paramos. No. Tenemos que crear o pensar en que se pueda disponer en adelante de infraestructuras abiertas e inteligentes de tal manera que no sean un freno para el desarrollo continuo de la ciudad. Esas dos cosas son... Si me permites, Antonio, realmente el concepto propio de Smart City parece que es una visión a más largo plazo de todo esto que estamos hablando. Es decir, cuando alguien habla de Smart City, no está hablando de algo inmediato, de una cosa concreta, está hablando casi de un plan a los próximos años de inversiones en determinadas tecnologías, con lo cual sí que vamos a tener una continuidad. Pero ahí sí que es fundamental también que cuando la gente hable de una Smart City sepa de qué está hablando y qué esfuerzos se están haciendo para poder saber qué es una Smart City. Bien, entonces yo creo que en primer lugar hay que partir de un punto, de una consideración. Como no hay dos ciudades iguales, no hay dos soluciones de ciudad inteligente igual. O sea, aquí no hay modelos de decir, oye, yo me voy a transportar en modelo B y me le voy a colgar. O sea, eso no existe, porque no hay dos ciudades iguales. Ni la gente es igual, ni la estructura física de la ciudad es igual, ni la actividad económica de las ciudades son iguales. Entonces, contestándote a tu pregunta, gobierno abierto, gobierno transparente, participativo, que sea capaz de hacer una provisión de sus datos a los ciudadanos, infraestructuras inteligentes, ya lo ha dicho Manuel, ha apuntado a los contadores inteligentes, a que se enteren los concentradores de quién es cada contador, es decir, y a partir de ahí esa red de distribución eléctrica puede interactuar, por ejemplo, pues con el sistema de control de tráfico en la ciudad. Es decir, infraestructura inteligente es un elemento activo de la ciudad, diferencial absolutamente de la pasividad que tenían las infraestructuras que casi no nos dábamos cuenta de la ciudad digital. Hay otra cuestión que es importante en las ciudades inteligentes y es que seamos capaces de tener los instrumentos necesarios para graduar su nivel de inteligencia. Nosotros vamos a hacer ahora en el Ministerio un comité de normalización de ciudades inteligentes. El día 10 de diciembre, a las 10 de la mañana, estáis invitados todos a participar en la constitución del comité y después a formar parte de cualquiera de los 4 subcomités que en principio vamos a organizar. Estos 4 subcomités son Gobierno abierto y movilidad, infraestructuras, que no se me olvide ninguno. A ver. Que van a ser ¿no? Bueno, en cualquier caso... Espérate un momento, porque hay otro de coordinación y otro de semántica e indicadores. Es importante la semántica, y no es ninguna tontería, el hecho de que cada cosa tenga un único nombre y se llame por todos de la única manera si queremos trabajar en la misma dirección. ¿De acuerdo? O sea que vamos hacia el comité para plantear unas reglas de juego únicas desde el principio, que sepamos todos empujar en la misma dirección
Y ya que los gobiernos locales están muy autonomizados, buscar la resultante del esfuerzo para obtener efectivamente pues unas mejores soluciones y unos mejores resultados. Pues la verdad es que pues bueno, es una gran noticia y yo creo que es algo que hacía falta, ¿no? Porque casi todos los congresos de Smart City se empiezan diciendo que es una Smart City. Entonces, si lo normalizamos, yo creo que vamos a poder llegar a poder hablar con digamos, todos el mismo idioma. Exactamente. Y es algo que realmente hacía falta. Esa es la intención. Bueno, pues yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Sí que dejaría un par de minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien del público? ¿Tenemos alguna pregunta? Bien, bueno, pues dado que nos hemos excedido del tiempo que teníamos, pues con esto pues concluimos. Muchísimas gracias a todos los invitados. Yo creo que hemos podido ver pues los diferentes puntos de vista de los diferentes actores del Smart Metering. Tanto... A mí me da la impresión de que nos vamos ahora, pero que el debate realmente acaba de empezar. Exactamente. Porque habéis hecho unas intervenciones que realmente darían pie, tanto en el tema de seguridad como en este otro tema, realmente muy, muy apasionante, ¿no? De manera que os felicito a ambos dos porque realmente ha abierto un campo de posibilidades. Yo quería hacer un apunte. Me parece que fue el jueves pasado. Yo es que de fecha ya ando un poco despistado. Parece que fue el jueves pasado. En AEOI, la Escuela de Organización Industrial, había un panel de expertos. Yo me apunté, la verdad, que por aprender, ¿no? Porque en estas cosas siempre se aprende mucho. Y os voy a contar un detalle para que veáis de qué manera, bueno, pues están ocurriendo las realidades y no corto tiempo. Pero la actividad de ciudades inteligentes es uno de los ejes de recuperación industrial de nuestro país. Así de sencillo. Y ya hay gente trabajando con mucho cuidado, con mucho interés y con mucha definición de lo que quiere. Tenemos que saber impactos, por ejemplo, los nuevos materiales, y ya no hablo de tecnologías TIC, en la ciudad inteligente va a ser una cosa fundamental, tanto para la iluminación, que es otro tema que no hemos tocado, que tiene muchísima importancia, como para el revestimiento de fachadas, como para el apantallamiento, el acristalamiento y demás. O sea que por ahí vienen los tiros. Y ya para terminar, una anécdota. Gente experta del BBVA comentando, saben a través de sus tarjetas de crédito, por ejemplo, la compra que se hace en España en la noche anterior al Día de Reyes. Conocen perfectamente, y a mí me han enseñado un mapa, y lo hemos visto mucho, ¿no? A mí en particular, ¿no? Que es un mapa con lucecitas que tienen más o menos intensidad dependiendo de allí donde se produce más negocio. Por ejemplo, Madrid y Barcelona es como si lo viéramos desde un satélite y tuvieran unas luces muy gordas, y los pueblos pues, más deprimidos pues tienen luces que prácticamente no se ven. Se llama la huella digital. Saben exactamente lo que vende cada tienda a través del negocio que se crea a través de sus tarjetas. Estamos empezando efectivamente y no podemos volver la cara a otro sitio. Desde luego, la implantación de las ciudades inteligentes pues va a permitir tener mucha más información y eso en sí va a generar un negocio de la propia implantación, seguro. Pero también estoy seguro que con toda esa información van a surgir también nuevas oportunidades. Totalmente. Para hacer negocio con esos datos, ¿no? Totalmente. Pues muchas gracias Manuel, muchas gracias Antonio, muchas gracias Jesús, Antonio. Con esto damos por finalizada la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, Roberto.